Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos a continuar con el estudio. Vamos a continuar con el Shabbat. Como siempre me acuerdo que Gerson decía, ¿no? Vamos a continuar con el Shabbat. Pues sí, porque el Shabbat empezó ayer. Empezó ayer a las ¿qué? 8:50 y algo de la noche, 9. Y terminará igual el día de hoy hasta ahora. Pero vaya, siempre es bueno el poder tener el Shabbat. Y como decíamos en la oración, cuando estábamos orando antes de empezar por el mediodía, que qué bueno es que el Señor no nos haya dejado a merced de cosas raras, ¿no? De tradiciones, de costumbres, de religiones, sino que por el contrario, lo que el Señor hizo fue que nos sacó de donde estábamos y nos trajo a caminar conforme a su voluntad. Entonces, vamos a poner en silencio nuestros móviles. Eso es muy importante. Ese es el punto más importante ahorita. Y vamos a continuar con nuestra parashá. Hay una introducción, Esta sí es, señora, introducción, Y creo que este estudio sí va a estar, bueno, de largo. Pero yo siempre digo eso y luego va corto. Mejor prefiero decir que es largo y quedarme corto que decir que va a ir corto e irme muy largo, ¿no? Entonces, les pongo que esta parashá es una parashá sumamente práctica. Es muy práctica, llena de instrucciones que tal como les escribía yo en el grupo de la comunidad, vamos a encontrar normas, instrucciones, mandamientos que guardan y resguardan al pueblo de Israel. Y yo les ponía a Isaac, ¿no se acuerdan? Que los resguarda inclusive de sí mismos, porque la Torah nos va a cuidar hasta de nosotros mismos. Porque nosotros mismos tenemos una serie ya de vicios adquiridos, de situaciones generadas que van en contra de la voluntad de Adonai. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar la Torah, lo que descubres es que hay una serie de hábitos, una serie de costumbres, una serie de tradiciones, una serie de situaciones que no pueden seguir y que vas a tener que dejar. Entonces, inclusive nos cuida de nosotros mismos. Cada una de las normas y preceptos que Adonai nos da son de vida y edificación. También se los ponía eso en el escrito ayer, en los que tendremos que aplicar y poner en práctica todo lo que nos enseña la Torá. O sea, que esto es práctico, esto es de día a día, y lo que tenemos que hacer, y que para que sea de vida y edificación, es empezar a accionar conforme a lo que hemos escuchado. De nada sirve quedarnos en la cabeza todo. Siempre he dicho que ser como un cabezón, ¿no? Una cabezota enorme llena de conocimiento que lo único que te hace es perder el equilibrio y andar rebotando por todos lados. De nada sirve una cabezota de conocimientos. Lo que realmente sirve es tener el corazón lleno de la Torá y que de él salgan todas las cosas buenas que el Señor espera. El Señor no espera nada de nosotros, pero que debe de salir de nosotros. Entonces les pongo yo aquí que de esa forma, haciéndose viva y eficaz en cada una de nuestras vidas, aplicando, poníamos ayer, la misericordia, la paciencia, el amor, la tolerancia, ¿no? La honestidad, para entonces vivir vidas rectas, vidas conforme al corazón de Adonai, que ese debería ser el objetivo de nuestras vidas, ¿no? En el escrito que les ponía ayer hablaba también de esto. El propósito de nuestras vidas en realidad debería ser la búsqueda de la honra a Dios. Ahora fíjate qué sencilla y qué complicada al mismo tiempo es la cosa que Dios nos pone delante. Dios te dice, yo te traje aquí para que me honres y me glorifiques a mí. Pero te digo cómo. Te digo cómo para que sepas cómo hacerlo y no te pierdas. Ah, que eso no está dentro de tus planes. Eso es otra cosa, ¿me entiendes? Ah, que te gusta más vivir de la forma en la que tú vives. Ah, bien. Pero la forma de honrar a tu Creador está estipulada. Está marcada ahí. Y si tú te das cuenta, y es lo más increíble de todo, y de lo más bonito de todo, es que esa manera que está estipulada en la Torah de honrar a Adonai, también nos da vida útiles a nosotros. Vidas que nos llenan de provecho, vidas que nos hacen no importantes para nosotros mismos, sino importantes para la obra de Él, inclusive en la vida de los demás. Entonces, cuando nosotros decidimos caminar
conforme a su voluntad, para buscar tener un corazón conforme al suyo, no solamente estamos honrándole a Él, sino estamos viviendo y caminando la vida que deberíamos vivir en rectitud, en simpleza, en sencillez, por decirlo de otra forma, ¿no? Pero al mismo tiempo ricos, como decíamos ahorita, llenos de plenitud, porque vivimos vidas que son buenas, agradables y perfectas a los ojos de Él. Claro, muchas veces no los de nosotros, pero cuando nosotros aprendemos a doblegar esta nuestra cerviz, que significa nuestro orgullo, vamos a ir conociendo entonces la vida que Dios nos pone delante, que es buena. Ahora les pongo también yo aquí, si cada uno de nosotros la aplicamos a nuestro día a día, veremos el fruto de la Torá. Porque muchas veces decimos, no, es que yo tengo 3 años en la Torá y sigo igual. Pues hay que aplicarlo, viejo, ¿no? O sea, tienes 3 años caminando en la Torá, pero sin aplicar un solo pasuk, ¿no? Un solo versículo de lo que leíste. Sin aplicar una sola de las formas de las que el Señor te instruyó para que lo hicieras. Pues así no va a haber fruto. Entonces, conforme nosotros vayamos aplicándolo en nuestro día a día, y es mucho más profundo que decir, ya no como cerdo. No, solo guardo Shabbat. No, es mucho más profundo. Y vamos a ver ahorita en la parashá que nos toca, el capítulo que nos toca en este año, vas a ver que es profundo y de peso y fondo, ¿no? Entonces les pongo yo aquí nuestra motivación para acercarnos a Dios y estudiar su Torah. Por eso le decía a David en la mañana, bueno, al mediodía, que pareciese que nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hablar, porque hablamos de cosas muy similares, ¿no? Y él trataba este punto también en la mañana o al mediodía y decía, ¿cuál es la motivación que tienes realmente para acercarte a Dios y estudiar su Torá? No puede estar mezclada con el deseo de aprobación, como les ponía yo, del pastor Yohanan, que les ponía el texto, ¿no? De la aprobación o la necesidad de amoldarnos a la presión social, dice él, pone ahí, ¿no? Porque muchas veces, pues yo la verdad no estoy muy de acuerdo en todo lo que dicen allá, pero como van todos, pues están todos mis hermanos ahí, o todas mis hermanas ahí, ¿cómo no? Pues cómo no estar ahí, ¿no? Pero esa no es la motivación, ni debe ser la forma correcta, ni adecuada. Por el contrario, es hasta contraproducente y peor todavía que sea de esa manera, ¿no? O porque la comunidad a la que asisto así lo indique. El único motivo por el cual guardo Torah es para caminar conforme al corazón de Dios. Ese sería el objetivo real, ¿no? Respondiendo al tremendo amor incondicional que recibimos de Él. Porque esa es la realidad. Hemos recibido un amor incondicional como nadie lo hubiera dado en la cruz, cuando se derramó cada una de las gotas de la sangre de nuestro Creador en el Calvario, ¿no? Ese amor no tiene precedente. Y entonces nosotros respondemos a ese amor a través de lo que estamos haciendo y nuestra obediencia, ¿no? Ahora, fíjate, este título, aunque sea aplicativo de cuando salgas a la guerra, porque así es como empieza la parashá, cuando salgas a la guerra en contra de tu enemigo, haz tal y tal cosa, porque así empiezan las parashás, ¿no? Deberíamos aplicarlo también en cada una de nuestras guerras y batallas personales. Porque tal y como lo ponía en el escrito que les compartía, vivimos en guerra, ¿no? Vivimos en guerra. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, ¿cuáles son los enemigos que hoy tenemos? Todos estamos en guerra contra un enemigo feroz. Y yo sé que por tu mente pasa Hasatán. Claro, ese desgraciado infeliz. Pues no. ¿Qué crees? Que ese es el enemigo que se encargó de hacer que tú te convirtieras en el peor de tus enemigos. Porque esa es la realidad. La inclinación al mal, la concupiscencia, lo que los judíos denominan, o más bien en hebreo se ha denominado Yetzer Hara, ¿no? Que es esa concupiscencia, esa inclinación al mal, ¿no? Ese es el que se convierte en nuestro enemigo brutal, el que no tiene piedad. El que sin importar cuántas batallas peleemos, se levanta cada vez a buscar destruirnos una y otra vez. Fíjate, cuando pienso en esto, yo veía muchas películas de Hollywood antes, ¿no? Antes, ahora ya no. Pero
pienso en no sé si todo el mundo debe haber visto esa película, ¿no? Del exterminador, ¿no? Del Terminator, que por más que lo matan y se levanta y ya era de líquido y se volvió ahora de gas y ya no sabes ni por dónde está, pero ya apareció otra vez. Bueno, pues así es este enemigo del que estamos hablando, nuestra propia concupiscencia, nuestra propia inclinación al mal, ¿no? Y voy a citar un poquito de lo que cité la primera vez que escribí del pastor hace 2 días, me parece, ¿no? Porque es muy interesante y creo que es importante mencionarlo. El Jobot Helababot, que es el Zahar Lihud Hamasé del capítulo 5, es un libro, describe esta batalla con la siguiente historia. Me encantó, o sea, es que de verdad lo dice de una manera increíble. Fíjate lo que dice aquí. Un hombre piadoso se encontró con un grupo de soldados que volvían triunfantes de una gran batalla, emocionados todos ellos por la victoria. Y el hombre piadoso, fíjate lo que les dice, han vuelto victoriosos de una lucha menor. Les dijo, ahora prepárense para la batalla importante. ¡Wow! ¿Y cuál es la batalla importante? Le preguntaron, y él les dice, la guerra interior contra la inclinación al mal. La propia concupiscencia. Esa es la guerra principal. Acaban de volver de 3 semanas de intensa lucha y el enemigo ha sido derrotado. Pero la lucha contra el ataque del Yetzer Hará, o la inclinación del mal, que es la concupiscencia, nunca termina. Es una guerra que jamás va a terminar. Incluso después de 100 derrotas, nunca te dejará tranquilo. La batalla es constante, no descansará hasta haberte matado y apenas bajes la guardia te golpeará e intentará destruirte por completo. Sí va a acabar, para los que dicen como que no va a acabar nunca, sí va a acabar cuando el Señor venga y nos dé un cuerpo nuevo y una naturaleza nueva. Para el judío no se presenta esa posibilidad, es diferente, por eso ellos dicen nunca acabará, pero la realidad es que sí terminará. Y dice, en una guerra típica hay una línea de fuego. En ocasiones estás rodeado, pero por lo menos sabes dónde está el enemigo. Sin embargo, el Yetzer Hará, la concupiscencia, es un experto en disfraces. Sabe cómo enmascarar las ilusiones para que parezcan realidad, cómo racionalizar el mal para que parezca que es el bien. Es tan engañoso que sabe cómo hacer que te dañes a ti mismo y dañes a tu familia, sin que ni siquiera te des cuenta. Estamos, les pongo ya como nota mía, eso ya no es del pastor, estamos de camino a Yom HaKippurim. Hoy más que nunca busquemos este Deuteronomio. ¿Sabes qué significa Deuteronomio? Es la ley dada por segunda vez. La ley dada por segunda vez. Eso significa Deuteronomio. Esta ley dada por segunda vez que nos recuerde las instrucciones, porque de nosotros estudiar de Barim, que es Deuteronomio, es como la segunda oportunidad para que si te dormiste leyendo Números o Levítico, o escuchando el estudio de Levítico y Números, que es donde se presenta todo lo que es la ley, todo lo que es la Torah, pues aquí lo que hace Moshe es que lo que está haciendo es recordárselas. Por eso se llama Deuteronomio, es dada por segunda vez, pues es la segunda vuelta, ¿entiendes? Claro, en griego, Devarim significa asuntos, en hebreo. Su nombre no tiene nada que ver con esto. Pero yo tomando en cuenta y pensando en el nombre griego que se le ha puesto, esta segunda oportunidad es para que recordemos las instrucciones de Hashem, que ya se nos han dado en años anteriores y que acabamos de pasar también hace algún tiempo, ¿no? Que sí o sí, y solamente a través de ella, podremos luchar en contra de nuestra inclinación al mal. Es la única forma, de poder combatir con el mal que llevamos dentro y vencer, salir victoriosos. Entonces, con esto en cuenta, vamos a estudiar nuestra parashá, Kitetse, que es cuando salgas a la guerra. ¿Ok? Y vamos a ir al capítulo 24 de Devarim. Vamos a ver qué hay aquí. Vale. Muy bien. El verso 1 dice, si un hombre se casa con una mujer, que ese era el tema que estábamos platicando hace rato Gerson y yo en la comida, que es un tema muy, muy controversial, muy interesante, pero que se vuelve muy complicado cuando lo lees en español.
El problema, si Deuteronomio 24, en el verso 1, el problema de leerlo en español, así llana y sencillamente, pasa lo que me pasó, o más bien lo que me causó la inquietud de ir y buscar entre los hermanos que son un poco más entendidos del hebreo, o más entendidos que en este caso Eric, Gerson, que está estudiando también de manera constante, ¿no? Para de alguna forma ir dilucidando qué es lo que está diciendo aquí, porque a veces resulta y puede resultar hasta contradictorio lo que dice este versículo con lo que hemos venido leyendo con respecto al adulterio, por ejemplo, ¿no? No solo al adulterio, sino a cualquier cosa que tenga que ver con un pecado sexual y cosas por el estilo, fornicación. Entonces fíjate, dice, si un hombre se casa con una mujer, y esta versión fue la que creo que más se acomodó, ninguna se acomoda, pero bueno, la que mejor está para entender. Dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla, y esto es subjetivo, o sea, esto no es de, bueno, ya no te quiero, amor, ya vete, ¿no? Ya me aburriste, no se trata de eso. ¿Por qué deja de quererla? Dice, por haberla encontrado a ella, o haber encontrado en ella algo indecoroso. No voy a decir exactamente cada palabra en el original, porque armar este texto en el original es complicado. Hay que tener el texto entero para comprenderlo, pero se los voy a intentar explicar de la manera más adecuada. La palabra indecoroso se refiere directamente a fornicación. Ahí. O sea, que encontró vestigios de que había sido infiel. ¿Ok? Muy probablemente no es una persona, o el caso que se está presentando aquí, si se dan cuenta, es un caso estructurado, es un caso hipotético, es un caso que se presenta para que comprendamos lo que el Señor quiere que entendamos aquí. No es que si la encuentras, haz esto. No. Si un hombre se casa con una mujer, es un ejemplo, ¿me entiendes? Dice, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Y aquí es donde dices, bueno, pues le encontró fornicaria a la mujer, le encontró en adulterio, o al hombre, y entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, pues ya, le extiendo su carta de divorcio, ¿no? Bien, esto es así. En aquellos días, si eras encontrado en adulterio, lo que merecías era la lapidación. Era ser muerto, apedreado, fuera de la comunidad. ¿Ok? Hombre o mujer, o ambos, dependiendo, ¿no? Ambos, si es que no era una violación, como ya lo vimos también en algunos casos anteriores. Si fuese una violación y ella hubiera tenido la posibilidad de gritar o de demostrar que no estaba de acuerdo con el asunto, que es evidente, bueno, pues entonces era apedreado él, ¿no? En el caso de que ella fuera una mujer que ya tuviera marido. En el caso de que no, se tenían que casar obligadamente y jamás podía dejarla a ella. Entonces, estas cosas eran así porque había que poner atención de lo que hago. No puedo andar haciéndome chistoso por ahí, porque me puede costar toda mi vida. Inclusive me puede costar la vida. Por eso dice, y así erradicarán el mal que hay entre ustedes. Porque si tú enseñas con este tipo de ejemplos, el que sigue lo pensará. Y si es tan osado para no pensarlo, cargará con las consecuencias de sus propios actos, ¿no? Entonces, fíjate, yo les pongo aquí, es sumamente controversial este pasaje si lo leímos conforme a las traducciones comunes y si lo miramos conforme a nuestra visión occidental de las cosas. Este pasaje lo que estaría diciendo, si lo vemos así, como hoy día vivimos, y lo que dice la traducción es que este hombre despide a su mujer, se divorcian y ella puede ir y casarse a otro lado. Fíjate lo que vamos a seguir leyendo, porque ahorita todavía no es tan claro ni tan controversial porque no hemos continuado con el 2, pero vamos a llegar ahí. Les pongo yo, es necesario para entender esta instrucción y su significado, comprender la forma de vida del pueblo de Israel como un pueblo teocrático al 100%. Primero que nada, teocrático significa que se basa en la ley de Dios al 100%. Dios es quien gobierna, ¿vale? Y lo que diga Dios es ley. Y si Dios dice que tiene que ser apedreado, tendrá que ser apedreado. No hay medias tintas. Y por ende vive conforme a las normas que Adonai le dio. Ahora, esto nos permite entender y asumir algunas cuestiones. Por ejemplo, en este caso, solo se podría casar ella. Y es que fíjate, el verso 2 lo voy a leer antes de llegar ahí, pero lo voy a leer para que entendamos de qué hablamos. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Tú dices, ¿neto?
¿En serio está diciendo esto la Torah? ¿Cómo que una vez que es despedida por adulterio, ella se puede casar con otro hombre? ¿Cómo podría ser esto? Bueno, vamos a explicarlo, ¿ok? Solo podría casarse con otro hombre en el caso de que fuese un extranjero, porque ningún otro israelita se casaría con ella. ¿Me entiendes? Punto número uno. Al estar diciendo tú, el israelita, pero bien claro, estás diciendo, no, ahora estás hablando del pueblo de Israel, directamente, literal del pueblo de Israel, ¿no? De la historia. Sí, el pueblo, general, el pueblo histórico. Como creyentes en Israel. No, a ver. Qué buena pregunta. Estamos hablando del geográfico. Estamos hablando, por eso les digo que para entender este versículo hay que entender la forma de vida de la... Si dices extranjero, era todo aquel que no era de ahí, ¿no? Claro, todo aquel que no, acuérdate, el extranjero en Israel no es el que es de otra nación, no, es el que no guarda Torah. Todo el que guarde Torah es israelita. Gracias, ¿por qué? Porque esa es la promesa. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, y la condicionante es obedecerán lo que yo les estoy dando, ¿me entiendes? Pero no creyentes y extranjeros. Entonces, que un extranjero tendría que ser el que no está guardando Torah. Y sería muy complicado que un extranjero viviendo en Israel se hiciera de una mujer en estas condiciones, o de un hombre en estas condiciones, la mujer se volviera a casar sabiendo que ha sido expulsada. Ahora, eso si seguía viva o vivo. Porque si no, de repente murió pegado. No, espérame. Porque su esposo porque el esposo o la esposa le había concedido la gracia de seguir viva. Sí, en aquellos días. No, hoy esto no pasa porque no vivimos bajo una teocracia. Por eso yo les digo, por eso empecé, en el momento que empecé dije, esto es bajo una teocracia como tal, como la que vivía Israel en ese momento. De hecho, inclusive en el Israel geográfico de hoy, tampoco se aplican las cosas como deberían ser. Pero vamos a dilucidar de qué manera aplica para nosotros. Aguanten, ¿no? Entonces, si ella realmente seguía viva, y esto no era otra cosa más que él le hubiera perdonado y le hubiera dado carta de divorcio en secreto. ¿Me entiendes? O sea, no en secreto, sino no públicamente. O sea, ¿sabes qué? No quiero que mueras. Simplemente te despido. Era expulsada a ella, ¿no? Porque la sentencia de los adúlteros, ¿sabes cuál era? La muerte. Exactamente. Entonces él tenía misericordia, o ella tenía misericordia de él, y expedía la carta de divorcio sin que hubiera la muerte. Pero ella quedaba destituida, quedaba, pues sí, como exiliada, por decirlo así, porque no podía regresar. Porque si volvía, pues tenía que aplicarse de la ley. ¿Me entiendes? No podía estar ya en Israel. Pero si su esposo descubre evidencias, les pongo yo aquí, le concede la gracia de decirle en secreto, te repudio, el notario como tal, escribiré la carta y te me vas, mija, ¿no? Porque no podrá seguir aquí. Tendría que irse, salir de Israel como tal. Porque tarde o temprano saldrá a la luz su pecado. O sea, la mitzvah, acuérdate que no está sujeta a la denuncia de alguien. La mitzvah se tiene que cumplir. ¿Me entiendes? En el caso de la gracia y la misericordia que tuviese el esposo por ella, pues, le da en ese momento para que ella pueda no morir, porque esa era la idea del Shoftim, estos jueces, ¿no? Que buscaban de alguna forma explotar de la manera más, de la mejor forma, el que no hubiera la muerte de la persona, por decirlo así. ¿Me entiendes? Pero esta persona tendría que haberse ido. Y dice, una vez, el 2, que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Evidentemente, ya entendemos aquí que es alguien que no guarda Torah, que es un extranjero, que no puede ser otro hombre que estuviera en Israel. ¿Cómo aplicaría en nuestro caso, en este momento ahora? Pues sería diferente. ¿Por qué? Porque no todo el mundo son creyentes. Entonces nosotros deberíamos entender que aplicaríamos el hecho, no de que muera, pero sí de que yo me divorcio solo por el caso del adulterio. ¿Me entiendes? Y sería la forma de extender una carta de divorcio o de presentar un divorcio válido como tal. Aquí no hay el tema de, bueno, en secreto le digo porque si no lo matan. Pues no, aquí no hay tal. Porque no aplica. Porque no aplica. Esto es literalmente en el geográfico de aquellos días, ¿no?
Ahora fíjate, les pongo yo aquí. Otra mujer, según sea el caso, porque podría ser mujer o hombre, ¿no? Tendremos que aplicarlo así. Pero tendría que ser del mundo. Y eso le reduciría a salir del emuná para sumergirse en el mundo, literalmente. Hoy aplicaría así. Si esa mujer que se divorcia del hombre por adulterio se arrepiente, o ese hombre se arrepiente, no puede volverse a casar, ¿sabes? No porque él fue el que adulteró. Eso, el que ha adulterado. Claro, y esto es muy interesante porque ustedes traen esa controversia un poco y esa charla en el grupo de mujeres, ¿no? Y es importante también para que lo citemos ahorita. La mujer o el hombre que es causante del adulterio no puede volverse a casar ya. ¿Por qué? Pues porque al final ella fue la que adulteró, él fue el que adulteró. No así la persona que fue afectada. Esa persona, con el tiempo y la restauración que Hashem le traiga, podrá o no, o decidir quedarse sin casarse, o casarse nuevamente. Pero fíjate nada más, ¿qué sucede si la persona dice, bueno, yo adulteré, no me arrepiento, porque si busco a alguien más, no me he arrepentido, porque si quiero casarme otra vez con alguien que no fue con la que yo me casé como mi esposa, es que yo no me he arrepentido, y yo sigo en la práctica del adulterio. En lo profundo realmente sigue la práctica del adulterio, aunque ya haya habido una carta de divorcio. Entonces, ¿se tendría que ser con quién? ¿Con una hermana del emuná? Al menos esta comunidad no se haría, ni de ningún creyente que guarde Torah. Tendría que ir a alguna otra iglesia de esas permisivas que les dejan hasta hacer cualquier cosa, pero aquí no se podría. Entonces, ¿qué significaría para nosotros esto? Sería en ese caso que cuando dice en el versículo que entonces la nueva pareja se vuelve idólatra también, ¿no? No, no tiene tanto el tema de la cuestión de la idolatría. ¿O te refieres a otro versículo, no el que está aquí? No, que se vuelve como que también recae en el pecado. No, claro, se asocia al mismo pecado. Ah, ya te entendí, sí. En el versículo donde habla de esto, ¿no? Sí, que se asocia Claro, porque imagínate que la persona que se casa con el que fue adulteró, pues está asociándose con el adulterio y seguirá siendo adulterio. Y hará caer también a ese en adulterio. Y serán adúlteros ambos. Aunque esa persona ni siquiera esté realmente pues en la emuná, por ejemplo. O que esté en la emuná, pero como no sabía o no entendía. No, yo creo que en la emuná no va a estar. Bueno, me refería... Que va creyendo. Que claro, va, en el... donde hay esas cosas. Perdón, no en la emuná, sino en el cristianismo. Sí, claro. Porque, sí, hay que diferenciar... Cualquiera sin darte cuenta. Entonces, hay que diferenciar claramente entre la emuná y el cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo hoy es permisivo en todo. Y la emuná de la que estamos hablando nosotros es el guardar Torah, lo que dice la Torah, ¿no? Es el mío, imagínate. No, pero no sé qué es, porque ni número tiene. Y suena. No, es una llamada de aplicación. Entonces, imagínate nada más, ¿no? Tenemos que diferenciar entre ¿cómo se llama? Entre la emuná, que es el guardar Torah, y el cristianismo y el mundo, ¿no? Entonces, claro, cuando sale esta persona y busca a alguien que no sea de la emuná, porque de la emuná nadie le va a decir sí, ven, pues estaría asociando a esa misma persona también al pecado de su adulterio, ¿ok? Entonces, sería literalmente esta persona que un día fue creyente y formó parte del Israel, inclusive espiritual, hablando de nuestro tiempo, no de aquel, que también en aquel ya estaba fuera de la sociedad, en esta muerte social que le llamamos, ¿no? Que es que fue expulsada o que debería ya no estar dentro. Y ahorita te voy a decir por qué es así, por qué tenía que ser expulsada sí o sí, porque los versos anteriores nos lo aclaran. Vic, ¿sabes qué? Estaría bien que aclararas, porque yo no había caído hasta que me lo dijiste tú el otro día. También la parte en el que ya no es solo el hecho de que, o sea, de la persona que fue afectada, a ver cómo se llama, que como me lo explicaste, que una vez que ya se perdonó, que ya no vale retraerse. Claro, ahora, ese es otro punto. Mira, por ejemplo, él, en este caso, por ejemplo, le perdona, ¿no? Pero conforme a la ley, conforme aplicó la ley ahí, por como eran aplicables las leyes en ese momento en el Israel geográfico y histórico y temporal de aquellos días, la mujer no podía quedarse ahí, porque si se quedaba tenía que ser apedreada. Hoy no sucede así. Hoy la mujer sí puede agarrar y decir, bueno,
no te voy a perdonar tu adulterio, quédate conmigo, ¿ok? Hoy nadie va a llegar a pedradas, ni la comunidad entera va a llegar y va a pedrear al otro, no. Hoy, en ese caso, podría decir la mujer, yo te perdono el adulterio, pero ya no puedo yo ocupar ese adulterio para sucesivas situaciones. Perdón inhabilita el divorcio. Claro, ese perdón inhabilita el divorcio, porque si tú ya le perdonaste, ¿no? Si tú ya le dijiste, yo te perdono, no tomo en cuenta ya tu pecado, porque por gracia dais lo que por gracia he recibido. Si yo he recibido por gracia el perdón de todos mis pecados a través de Yehoshua, ¿quién yo soy para no perdonarte? Puede hacerlo. Puede la mujer decir, ya no quiero estar con este hombre porque es un adúltero y me divorcio y se acabó. Y ella no tendría pecado alguno en ella. Ya, pero si ya ella... no hablaría más del caso y tampoco lo repita. No, si lo vuelve a repetir es otra cosa. No, espérame. Porque si lo repite es adulterio, otra vez. Y eso sí lo habilitaría a él para salir despedido y a ti para despedirlo. Aquí lo que se refiere es de que ya te perdoné, pero luego, ay, no, me lo pienso mejor y como ya me lo hiciste... No, aquí no es de que si yo te perdono, ya te perdoné. Y después que crees que las cosas no salieron bien como yo quería, pero ya no ha habido adulterio. Ahora hay otras cosas, ¿no? Igual y los tratos no son como me gusta, estuvimos tanto tiempo lejos o separados que ya no eres el que yo conocí, con el que me casé. Bueno, pues mira, con la pena, porque tú ya le perdonaste y eso tú ya no puedes decir, bueno, vamos a revivir tu adulterio anterior para entonces, el que ya te perdoné antes, para que entonces yo te pueda dar carta de divorcio. Nada. Entonces, Seamos... no te puedes justificar. Porque entonces ya esto sería como un juego, ¿me entiendes? Esto ya se convertiría en un juego de decir, bueno, yo soy quien decide cuándo te doy perdón y cuándo no. Pues no, tú le perdonaste ya, perdonaste, inhabilitaste esta situación de darle carta de divorcio por adulterio, pero obvio, si vuelve a engañarte, por Dios, o sea, esto es un hecho, que es más, ya ni siquiera, ni vergüenza tendría ya, ¿no? Ya la verdad, eso ya sería como una reincidencia terrible. Algo que verdaderamente te conste de que lo está haciendo. Claro, o sea, sí, porque obviamente, pues tú vas a tener ya como mujer o como hombre, siempre la duda y la paranoia de que podría estarte engañando, pero no tienes por qué tenerla, ni tienes por qué pensar en eso, ¿me entiendes? Tú no tendrías por qué estar diciendo, no, ¿y si me está engañando? Pero ya lo hizo una vez, o sea, entonces es una locura. Por eso, la verdad... Una persona que está así... Entonces, un varón o una mujer, no hay restauración. Si está caminando en la muná claro, del Señor, exactamente. Está buscando, o sea, no ha habido restauración en ti como persona, ¿cómo va a haber perdón para el otro? Claro, eso. No hay, si hay esa... Todo el tiempo estás con la locura. Literal. Claro. Si no ha habido restauración para ti, ¿cómo quieres volver a juntar? Porque mira, ya lo hemos dicho muchas veces. Porque ya lo hemos dicho muchas veces. La idea no es olvidarte de todo, como si nada hubiera pasado. No, porque no te puedes olvidar. No, el objetivo es perdonar lo que pasó. No te olvides de lo que sucedió para no volver a caer en el mismo error. Pero no porque tú no lo olvidaste, lo vas a estar una y otra vez trayendo a la vida. Ni estar, porque entonces eso se convierte en una situación enfermiza en la que... Ya conoce a Hashem, ya no puede estar. Exactamente. Ahora, ¿cuál sería el objetivo? Pues que esa pareja conozca a Hashem también. Ahora, si esa persona estaba en Lemuná y cometió el grave error, pero ya hizo teshuvá, se equivocó, ya se arrepintió, ya regresó, ¿no? Ok, vale, regresó, pues ya es diferente, ¿me entiendes? Porque está caminando ya. Pero si realmente no es así, es un infierno. Es un infierno estar recordando, estar pensando en ese tipo de cosas. Fíjate qué tan práctico es, qué tan práctica es la Torah y qué tan práctico es Dios al darla, que Dios prohíbe que eso suceda. En el Israel geográfico y histórico prohíbe que así sea. Yo no me atrevería en este momento a decir lo mismo, después de que Yehoshua viene y perdona cada uno de mis pecados, como para yo no perdonarlos a los demás. ¿No? Yo no me atrevería a decir en este momento, ¿sabes qué? Te engañó, olvídate de él. No va a morir apedreado, pero no lo vuelvas a ver en tu vida. No, porque si hay arrepentimiento genuino. ¡Genuino! Claro, pero eso te lleva a, justo tú decías hace unas parashas, enseñaste algo que también el hecho de perdonar implicaba como un compromiso de verdad de saber lo que estabas haciendo. Claro. No fuera una decisión como que se tomaba a la ligera, claro, porque cuando tú perdonas es cierto. O sea, tú estás asumiendo ya
el papel de no pasó nada, borrón y cuenta nueva. Claro. Tú no puedes ya agarrar y decir, bueno, sí te perdoné, pero es que todavía me acuerdo y me duele. O sea, esto es tu rollo, brother. O broda, ¿no? Como sea. Ya no puedes tú seguir en lo mismo. Tú tienes que asumir exactamente la responsabilidad del hecho de haber inclusive perdonado. O sea, aplica lo mismo que el Señor hace con nosotros. Perdón, ¡Claro! Lo tira del fondo del mar y no te lo está recordando. O sea, imagínate que el Señor al ratito te diga, Vic, ¿qué crees, Vic? Ya me acordé hace 2 años lo que hiciste, ¿no? ¿Y qué se debería hacer si una pareja se van recordando lo pasado? ¿Deberían de terminar? No. Hablo de pareja, no matrimonio, No, hombre, claro. O sea, si ya de como novios, ya como de parejas que estás buscando hacer una relación como esposos, en un compromiso, porque eso es bien dicho, en un compromiso, ya existe este rollo de estarte tirando cosas de lo que del 2 o 3 meses que tengas, o inclusive el año de compromiso que traigas, que te espera de matrimonio. Cuidado, bye, gracias, líbrate de esto, líbrate del mal, de verdad, saca del mal en medio de ti, porque hay mal en ello, ¿me entiendes? Déjame leer un poquito lo que dice Luz. Si una persona se divorcia y se vuelve a casar, me refiero al adulterio, y luego conoce a Hashem, ¿se tiene que separar de esa segunda esposa? Bueno, pues no. Si es una persona incrédula, no tiene por qué hacer ese tipo de cosas. Al final ya tiene una vida que sucedió, ¿no? Ya tiene una vida que pasó durante su incredulidad y viviendo en el mundo. El problema sería que ya estando en Hashem, lo haga, ¿me entiendes? Ahí sí ya. Ahora, te voy a decir algo. Si no guardaba Torah, pero ya conocía a Cristo, tampoco yo se lo aceptaría. ¿Por qué? Porque entonces nunca has conocido nada. Estás jugando. No hay algo en realidad, ¿no? Vamos a seguir porque estoy en el verso 2, ¿eh? Vale, está bueno, está interesante, ¿ok? Lo que no podemos ignorar, les pongo yo aquí, es el adulterio. No podemos ignorar que se trata de adulterio aquí. Aunque lo perdone su pareja y no lo someta a morir apedreada o apedreado, esa persona está muerta espiritualmente. ¿Te entiendes de lo que me refiero? Y era lo que yo le hablaba hace rato con Gerson, ¿no? Esa persona literalmente está muerta. ¿Por qué? Porque para poder haber hecho eso, conociendo las leyes de Dios y su Torah, debió haber desestimado a Dios por completo y haber puesto primero ¿a quién? A su inclinación al mal, por encima de Dios, siendo él el primero antes que Dios, habiendo idolatría, porque se ama más a sí mismo que lo que ama a Dios, y en ese momento, pues hay separación de parte de él con Dios, y en ese momento hay muerte. Hay muerte, como lo quieras ver, hay muerte espiritual. Y el volverse a casar daría evidencias de no arrepentimiento de su pecado, sino la confirmación del mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y como dice, ya no voy a decir eso porque ese era un comentario que iba a hacer, pero ya no lo aplica, ¿ok? Es una canción mexicana que es de estas norteñas que dice, está muerto y ni siquiera lo sabe, ¿no? Pues sí, ese hombre está muerto y no hay quien se lo haya dicho todavía. Está muerto. No se ha enterado, exactamente, ¿no? Ni se ha enterado, pero ya está muerto, ¿no? Entonces, el 3 dice, si ocurre que el segundo esposo, fíjate nada más ya, ¿no? Le toma aversión, perdón. O sea, le repudia igual y le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa. Aquí ya no habla de adulterio, ¿eh? Como es un matrimonio ya del mundo, ya no está dentro de las leyes de Dios, ya él puede despedirla por lo que sea. Ahora, yo quiero pensar e imaginar que la mujer volvió a adulterar, o el hombre volvió a adulterar, porque así nada más como para que me la despidan porque sí. ¿Quién despide porque sí a su esposa? Hay quien dijera, claro, que yo la despedía 2 patadas, ¿no? No, o sea, no va así. No es el fin y el propósito del matrimonio real, ¿me entiendes? Aún en el mundo. Entonces, fíjate, le dice, si ocurre que el segundo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere y quedase ella libre, viuda, aquí es donde toma más sentido el mandamiento del que estamos hablando, la mitzvah, vas a ver por qué.
Si ocurre que con quien se vuelve a casar la despide o lo despide porque reincide en la misma práctica, pensando en que volviera a haber adulterio, o el marido que tenga se muere, ¿no? Cualquiera de los dos casos. Fíjate lo que dice el 4. El primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo. Ya no podrá volver con ella. Pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas, fíjate lo que dice, la tierra que el Señor, Hashem, tu Dios, te da como herencia. Y aquí es donde nosotros sabemos que ella ya no permanecía en Israel. Porque si Dios dice, no perviertas la tierra que Hashem te dio, eso significa, ¿cuál es la tierra que Hashem le dio? Pues Israel, ¿no? Toda la región de Israel, que son donde están las 12 tribus, ¿ok? Entonces, este Israel que está aquí, ¿no? Este Israel que se encuentra aquí es el que no debe ser pervertido. Entonces, si él la volviese a recibir o se hubiese quedado con ella después de conocer su adulterio, ¿qué hubiera pasado con la tierra? Hubiera sido pervertida, habría pecado en medio de Israel. Y ese no es el objetivo. Por eso entendemos y sabemos al leer la situación completa que ella sí fue expulsada de Israel y no podrá volver nunca más. Aunque el marido la perdone, aunque el marido le diga, es más, inclusive, si el marido decidiese irse de Israel para volverse a casar con ella porque se da cuenta que era el amor de su vida, él en ese momento estaría rompiendo una mitzvah. Estaría también quedando fuera y estaría pervirtiéndose de la misma manera. ¿Me entiendes? Asociándose con el pecado. Entonces, para el día de hoy, de nuestro diario vivir, ¿cómo aplicaría entonces esto? Pues como lo acabamos de decir. La mujer que fue adulterada o que sufrió el adulterio queda libre. La persona que ocasionó el adulterio ya no puede volverse a casar. Ya no. Porque decidió a sí misma, ¿cómo se llama? Romper el propio mandamiento de Dios. Romper el matrimonio que había tenido ya con esa mujer. Entonces, o con ese hombre. Esa persona no puede volverse a casar. Tendría que hacerlo en las condiciones y en las formas que el mundo le ofrece. Y en ese momento estaría haciéndose el mundo, abandonando a Dios. Entonces, podríamos considerar que esa persona está muerta, porque está espiritualmente muerta. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Entonces, fíjate, dice, no envíes a la guerra, y de aquí en adelante vamos a empezar a ver. Va a ser más rapidillo, no va a ser tan lento, porque... ¿Preguntó una cosita? Sí, fue de lo que comenté, de lo que Luz ponía. Sí, era lo que Luz. Vamos a empezar a ver ahorita una serie de situaciones ya, que son mandamientos que Dios da puntualmente para situaciones puntuales. Dice, no envíes a la guerra a ningún hombre recién casado, ni le impongas ningún otro deber. Oye, eso era bueno, Tendrá libre todo un año para atender a su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. Dime si no tenemos un Dios hermoso. Increíble. Fíjate qué grande y maravilloso son las leyes de Adonai. Este soldado iría a la guerra y tal vez muere en ella, o tal vez no. Pero sea como sea, Adonai dice, si es un soldado y se acaba de casar, no lo mandes a la guerra. Sí, 24:5. Pero Adonai ordena que no se vaya sino hasta después de un año para que pueda estar con su esposa ese tiempo. Igual es el único año que va a tener junto a su esposa como su esposo, porque igual se queda viuda después, ¿me entiendes? Porque me lo maten en la guerra o no. Pero también embaraza a la mujer en ese tiempo y crea la... Claro, y da descendencia. Exactamente. También Y es la propia forma también de poder garantizar que el pueblo crezca, no se pierda, ¿no? Claro. Entonces, fíjate los cuidados que Adonai tiene para su pueblo, ¿no? Ese cuidado no lo vas a encontrar en el mundo. Nunca. Nunca. Ese tipo de cuidados no lo vas a encontrar en la cuestión secular. Allá afuera me interesa que estés como soldado y te acabas de casar, qué lástima. Ten 15 días, creo, ¿no? Lo que te dan para que estés con tu esposa. Bye. Entonces, fíjate nada más. Dice el 6.
si alguien se endeuda contigo, no tomes como prenda su molino de mano, ni su piedra de moler, porque sería lo mismo que arrebatarle su propia subsistencia. ¿Cómo entenderíamos esto al día de hoy? Esto sería el equivalente a cobrarle una deuda de alguien, ¿no?, que tenga contigo con sus herramientas de trabajo. No me interesa lo que hagas, págame con lo que tengas. Lo único que tengo son mis herramientas de trabajo, pues págamelas. Oye, pero le vas a dejar sin la posibilidad de... No me importa. No me importas. No me importa que te mueras de hambre. No me importa tu vida. Mi corazón está vacío. No hay nada en él. Dame. ¿Me entiendes? O con la máquina con la que corta el césped, el cabello, con lo que él tenga su forma de vida. El horno del panadero, O hasta tu propia casa. etcétera. Igual, bueno, eso es... Vamos a ver también un poco de eso, ¿no? Pero es cierto, no le quites lo que es su forma de vida. Si te das cuenta, aquí se está tratando de misericordia y amor. Se trata de lo que Adonai ha hecho en nuestro interior. Se vea reflejado en nuestras formas de vida. Oye, es que ¿sabes qué? Es que este es mi equipo con el que yo trabajo, a mí no me interesa. ¿Cuánto vale ese portátil que traes ahí? Dámelo. Y te quito todo lo que tengas. Hasta los tenis, ¿no? Hasta las zapatillas te quito, ¿no? Pues no. Aunque nos deban, no seamos insensibles hasta el punto de quitarle el medio por el cual se gana la vida a la persona. ¿No? Que te debe, o sea, imagínate, ¿no? Te debe tanto que tú ves el coche, oye, es que es mi taxi. Dámelo. Oh, es que hago mensajería, no me importa. Dámelo. Es que es mi moto con la que reparto pizzas. No me interesa. Tú págame. Eso no se hace. No debemos hacerlo por ninguna razón y motivo. ¿Me entiendes? Pero ahí puede haber un ojo por ojo también. Hay que verlo también. Porque, por ejemplo, si en un momento determinado una persona me pide a mí un préstamo de algo, no sé, una moto, para hacer los delivery. Si en el transcurso de ese trabajo para él mantenerse y hacer un capital que pueda comprarse a él, rompe totalmente la mía, la quema, se tira, bueno, pierde, pero logra tener el dinero de la moto que él quería comprarse y la mía. Y entonces a mí también en un momento determinado me chivó. Bueno, ojo. Y entonces ya debería recoger yo esa moto en pago, porque yo te digo una, bueno, dame la mía. Pero, ojo. y sin embargo esa se convirtió en el momento en el... Pero fíjate lo que son las cosas. Es como una circunstancia. Debemos ser obedientes a lo que dice Adonai. Entonces lo que Adonai me dice es, si tú prestaste esto, acuérdate, por eso entre nosotros no debemos prestarnos. Lo que des, dalo. Y no esperes el que revuelva. Porque ¿qué sucede? Que si tú lo prestaste, tú entendías la gravedad de lo que podía suceder en ese préstamo. Por eso cuando te dice, a la hora de que tú cobres, no cobres sin importarte cómo lo dejes. Si esa persona, tú retirándole esa moto, como me presentas tú el caso, lo dejas sin medios para de vida, si tú se la prestaste es porque tú tenías medios de vida para vivir, y te sobraba y se la prestas para eso. Pero supongo que yo tengo una rodilla inflamada, me dieron Bueno, es que pues, claro. Hay muchas circunstancias. Ojo, son temas muy puntuales. Bueno, sí, pero te voy a decir algo, que si te lo debe, tampoco tú deberías dejarle sin medio de vida para que él pueda hacerlo. Yo llegaré a un acuerdo. ¿Sabes qué? Me lo vas a ir pagando conforme vas tú ganando, me vas a ir dando. O de tus ganancias la mitad. ¿Me entiendes? Lo que te está diciendo aquí es que tú no quites el medio de vida de la persona. Porque entonces lo que estás haciendo ahí es condenándolo al fracaso. O sea, imagínate en aquellos días en el que el vivir era el asadón, ¿no? El vivir era el molino, porque yo me dedicaba a moler, y si yo me quedo sin molino, me quedo sin la posibilidad ya de generar riqueza, de generar nada, de generar ningún tipo de ¿cómo se llama? De posibilidad de tener una retribución, y entonces me quedo volando al aire. ¿Me entiendes? Lo que tú no puedes hacer es pasar por encima. Ahora, yo te voy a decir algo, yo en este caso, continuando con la mitzvah como tal, no se la quitaría. Y si yo oraría al Señor y diría, Señor,
Tú conoces la situación, tú sabes cómo está, obra en medio de esto. Y el Señor, y fíjate, vas a ver ahorita cómo al final dice que el Señor hace y te ayuda y te provee si tú actúas como debes actuar. Fíjate, dice, les pongo yo, no seamos insensibles, ¿no? No hagas lo que sea necesario con tal de que te quiten la deuda. Y esto aplica aún más a fondo, fíjate, dice, si se descubre que alguien ha secuestrado, bueno, este es otro tema, pero vamos a seguir después con el mismo tema más adelante. Si se descubre que alguien ha secuestrado a su hermano israelita y lo trata como esclavo o lo vende, el secuestrador morirá y así extirparás el mal que hay en medio de ti, del pueblo, ¿no? Y es que es inadmisible que un hombre sea esclavizado por otro. ¿Estás de acuerdo? Al día de hoy es inadmisible. Pero cuánto más si fuese uno de la propia emuná. ¿Me entiendes? ¿Y por qué digo esto al día de hoy? Porque hoy también hay formas de esclavitud que no son claras ni meridianas como la luz del sol al mediodía, pero que existen. Y esto deberíamos trasladarlo a esta nueva forma de esclavitud que se llama empleo. El empleo es una forma de esclavitud. Todo hombre y todo ser humano debería tener la posibilidad de generar su propia riqueza. O sea, todos deberíamos tener un pedazo de tierra, todos deberíamos tener animales, todos deberíamos tener la posibilidad de poder subsistir sin que tener que trabajar para nadie. Pero en el modelo económico en el que se vive hoy, eso no existe. Hoy hay una forma de esclavitud y es la laboral, el trabajo. De verdad, es una cosa. ¿Por qué? Porque estás vendido, estás esclavizado, ¿me entiendes? Y fíjate, les pongo yo aquí esta nueva forma de esclavitud, que es la del empleo, ¿no? Emplear a alguien sometiéndolo a jornadas laborales desproporcionadas, con pagas miserables. ¿Cuánto no se ve el día de hoy? Ahora, si esto no es admisible para que lo hagas con alguien del mundo, tú como empresario creyente y en emuná, ¿cómo se lo vas a hacer a uno de tus hermanos? Tú no te puedes imaginar cuántas veces he visto eso. Tratan mejor a los de afuera que a los de adentro, ¿no? Tratan mejor a los del mundo que a los del emuná. Nosotros no debemos ser así, por ningún motivo. No me voy a centrar en el tema de la esclavitud como tal, porque ya sabemos que no está abolida y no existe de la forma en que sucedía antes. Además que era aberrante pensar que un israelita pudiera esclavizar a alguien después de haber sido 300 años esclavo. ¿No? Aberrante. Entonces pongo, tú no seas así. Sé honesto y cuida de quien Adonai ha puesto a tu cargo. Si el día de hoy tenemos a alguien a nuestro cargo, sea nuestra la empresa o no, seamos jefe o no, seamos jefes de esa persona, pero igual no es nuestra la empresa, pero también es parte de nuestra responsabilidad estar por encima de alguien, pues hagamos lo correcto, no abusando de nadie, porque también es una forma de esclavitud. ¿Ok? Cuando se trata de una infección, y es que te digo que son puntos, va lanzando puntos. Cuando se trata de una infección en la piel, que ya habíamos hablado del Zarahat, ¿no? Ten mucho cuidado de seguir las instrucciones que los sacerdotes levitas sigue al pie que te van a decir, sigue al pie de la letra todo lo que te he mandado. Bueno, este Zarahat, del que ya hemos hablado antes, es una afección en la piel que se ha traducido como lepra, pero que sabemos claramente que no era lepra. ¿Por qué? Porque la lepra en realidad no se curaba. Es incurable la lepra, pero el Zarahat sí sanaba y podía sanar. Tú tienes que estar en observación y este tiempo que te mandaban ahí a ser observado era un tiempo en el que tú tenías que haber hecho ya una retrospección, arrepentimiento, una teshuvá, ¿no? Un arrepentimiento genuino, como le sucedió a Miriam, que ahorita va a citar, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasó con Miriam? Recuerden lo que el Señor tu Dios, dice el 9, hizo con Miriam mientras andaba peregrinando después de que salió del pueblo de Egipto. Pues nada, que anduvo blasfemando de su hermano, ¿no? De la autoridad de su hermano, y le llegó el Zarahat. Dios le dio Zarahat. Y entonces ella se arrepiente y está una semana entera con este Zarahat. Pero el Señor se lo retira. Si hubiera sido lepra, jamás se hubiera podido retirar eso. ¿Entiendes? Ok, no fue una enfermedad natural, sino era una enfermedad que más bien era un juicio, lo hemos dicho muchas veces.
Recuerda lo que el Señor tu Dios hizo con Miriam, dice. El 10, cuando le hagas un préstamo a tu prójimo, y aquí seguimos otra vez, vamos a retomar el tema del que estábamos hablando antes. Cuando le hagas un préstamo a tu prójimo, no entres en su casa ni tomes lo que te ofrezca en prenda. Escucha lo que dice, ¿eh? Quédate afuera y deja que él mismo te entregue la prenda. No importa cómo se lo hayas prestado, ni cómo se lo hayas dado. Yo sé que es tuyo, pero no hagas lo que hace el mundo. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que esto sea? ¿Ustedes por qué creen que esta mitzvah o cómo debe aplicar esta mitzvah? ¿O qué está intentando hacer que no suceda cuando aplicas esta mitzvah? Cuando le hagas un préstamo a tu prójimo, no entres en su casa ni tomes lo que te ofrezca en prenda, dice. Sino quédate afuera y deja que él mismo te entregue la prenda. Porque igual no tiene ahora uno otra prenda y aparte le estás presionando, prácticamente estás entrando tú, estás entrando uno como prácticamente como rogarle, como sacarle las cosas a la fuerza, abusando. Bueno, fíjate, no va tanto por ese lado, sino es más bien, es muy significativo, ¿eh? Es muy significativo. Y yo creo que entre hombres, a veces yo creo que más que entre mujeres, porque las mujeres tienen visiones distintas de las cosas, pero entre hombres hay esas cosas como de esas como honorabilidades que entre hombres hay, ¿no? De, no, brother, que no hagas esto, no, ¿cómo hiciste aquello? ¿Me entiendes? Esto es imposible, esto no lo haría ni por nada, ¿eh? Ese tipo de honor, por decirlo así, es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta aquí, porque es algo similar a eso. Fíjate, es sumamente significativo y nos habla de normas de respeto, ¿eh? De respeto, de valores, pero no solo a la persona, sino a la integridad familiar de esa persona. Se trata de la integridad de esa persona, la que se rompe cuando tú entras y tomas lo que te puede decir, bueno, pues toma lo que sea, ¿no? Tú no lo hagas. Sería como humillarle y humillar a la familia. Los muchachitos mirando. Inclusive como una persona que te deja algo que no te hace tener. Fíjate, esto es algo muy importante que lo voy a leer tal cual, porque lo quiero expresar. Dice, nos habla de normas de respeto, pero no solo a la persona, sino a la integridad familiar. Inclusive, como persona que te deba algo, no te hace tener ningún derecho sobre ese deudor. Porque no sé si lo has notado, pero pareciese que cuando nos deben algo, tenemos autoridad sobre la persona y podemos decidir hasta sobre esa propia persona, o ya la vemos como inferior por el simple hecho de que me debe y me tienes que pagar. Hazle como quieras, mi rey, pero tú a mí me pagas, ¿no? Eso en el mundo así sucede. Claro que sucede. Y entonces, ¿qué sucede? Que esto de que te deban a ti, sea la cantidad que sea, sean los millones que sean, o sean los cientos que sean, o los décimos que sean, no te da autoridad sobre esa persona. Y tú meterte y tomar lo que hay ahí, sería como tener una autoridad, ¿no? Tienes derecho a que te pague, sí, pero no tienes ninguna otra atribución sobre la vida del que te debe. Y entrar y tomar las cosas de la manera así, sin esperar que él sea quien te las dé, es como tener atribuciones sobre su propia vida. Que cosa que no está padre, ¿eh? Cosa que no está bien. No es bien, como dijeron los franceses, ¿no? Por eso, como ya vimos antes, no le debes quitar los medios por los cuales subsiste, mucho menos vulnerar su hogar y su integridad como individuo. Se trata de integridad. Oye, pero él sí está pasando por encima de mí, él sí me está vulnerando, ¿eso está bien? ¿No? Clásico. O sea, me debe, yo también tengo que vivir, igual y en ese momento le presté, yo tenía mucho, pero ahora no tengo nada, ¿qué hago? ¿No? Take it easy, relájate, porque no era así la situación en el principio. Hoy te ves afectado, pero el que te veas afectado no hace, ni te da permiso, ni te califica, ni te da la posibilidad de que vulneres la integridad de nadie, ni pases por encima de nadie, de ningún individuo. Claro, porque a veces ahí puede haber casos, claro, que tú prestaste, pero esa persona tiene para pagar, que simplemente con chudez no te quiere pagar, porque se anda comprando cosas y hace otras cosas, pero no te quiere pagar. Claro, entonces, pero eso ya aplicaría en otra mitzvah. Claro. Eso ya sería otra mitzvah. Eso ya sería buscar, decir, ya lo llevas ante el shoftim, ¿no? Ante los jueces, y entonces dices, presenté esta situación, y ya se juzgará de una forma distinta.
Eso ya se juzga de un modo diferente, ¿no? Aquí estamos hablando del tema de, oye, necesito que me pagues, brother, no tengo. Claro. Si no tiene, es verdad, no. Claro, Ya, eso no sí. tengo. ¿No? Y vas a ver que todavía sigue más todavía esto, ¿eh? No se queda ahí. Si es pobre y en prenda te ofrece su manto, no lo retengas durante la noche. Fíjate nada lo que está diciendo. Si es pobre, no tengo más que un manto. Porque te voy a decir algo, ¿eh? A nosotros nos parece muy, ay, ¿cómo un manto? ¿No? Pero antes igual era lo único que tenía para cubrirse, un manto. Y si no, se moría de frío, en medio del desierto donde se encuentren. Hoy dices, ay, ¿cómo un manto? Bueno, sí. Pero a ver, que te quiten la única chamarra que tienes en un invierno. A ver, ¿qué haces? ¿Me entiendes? Aunque uno mismo te lo da, no Si tú no lo recibas. A ver, espérame, brother. Si la idea tampoco es afectarte. Tú me debes, pero no es dañarte con el pago. Tú no, pues exacto, tampoco, ¿no? Tú no puedes dañar a la persona con el fin de que te pague. No puedes hacerlo. ¿Te das cuenta cómo este tipo de mitzvot, ahorita vamos a verlo, es un cambio de forma neuronal, o sea, desde el interior de nosotros para con los demás? Hasta en la manera de cobrar o de exigir o de pedir lo que tú prestaste. ¿Me entiendes? Tiene que haber un cambio en la estructura. La Torah eso es lo que tiene que hacer en nosotros. Fíjate, dice, devuélveselo antes de la puesta del sol, para que se cubra con él durante la noche. Así estará él agradecido contigo. Y aquí esta es la parte de la que quería que yo llegara. Por eso decía, ora para que Dios haga la cosa cuando tú no tengas respuesta, ¿no? Dice, y tú habrás actuado con justicia a los ojos de Dios, a los ojos de Adonai. Así es tu Dios, ¿no? Fíjate, Él estará agradecido contigo y tú habrás actuado con justicia a los ojos de Dios. ¿Qué pasa cuando actúas con justicia ante los ojos de Dios? Él te respalda y su favor se hace en ti. Entonces, cuando llegas con un corazón correcto, y por eso el dicho de dar sin mirar a quién, ¿no? Bueno, pues eso de dar sin mirar a quién se extiende hasta el hecho de no dejes desamparada a la persona con tal de cobrarle. ¿Me entiendes? Sin dar, sin esperar nada a cambio. Por eso el hecho de... ofrecerte algo, Exactamente. empiezas a crear ya en tu corazón discordia. Por eso el asunto es que nosotros como creyentes no pidamos prestado. ¿Me entiendes? Como creyentes no pidamos prestado. Y si vas a prestar, no esperes que te lo regresen. Si te lo regresan, qué bueno. Si no te lo regresan, también qué bueno. ¿Me entiendes? Ahora, no está en tu posibilidad hacerlo. Tampoco estás obligado. ¿No? Fíjate, les pongo yo aquí. ¿Cuán distintos debemos ser nosotros de cómo es el mundo? Somos un pueblo distinguido porque lo que nos distingue es la bondad, es el amor, la misericordia, la piedad y el deseo de vivir vidas que honren a Dios, ¿no? No pasando por encima de todo lo que es Adonai, pero a mí me pagas. No. Y perdón, nomás déjame decir esto. Y de servir a una quien nos debe. Que tú termines sirviéndole a quien te debe. ¿Tú puedes imaginar eso? Como decir el colmo. El combo. El colmo. Sí, el colmo, claro. Servirle tú, el colmo, ¿no? Es que es el colmo, pero sí, tú servirle a quien te debe. ¿Te imaginas eso? Pues eso hablará de que tienes un corazón transformado y cambiado. Sí, pues tienes que no ser servido, ¿por qué vas a pretender que te sirvan a ti? Tienes que ponerte Si en el lo lugar mira de de esa esa manera, persona. lo entiende, pero es una- Bueno, sí, el buscar ponerte en lugar de esa persona y tener la Tú empatía, también pasarás por claro, ahí. pasarás por ahí. Pero aun cuando tú jamás llegues a estar en la situación que esa persona, Claro, pero no estás cobrándole. sí hubo uno que estuvo en esa situación y estuvo en la cruz y no tenía por qué estar ahí. El rey de reyes, el millonario de millonarios, el rico de ricos, el que no necesitaba a nadie, se despojó de todo para que tú pudieras tener acceso a él, a la eternidad. Ahora les pongo yo aquí, perdón, Zuli, ¿te ibas a decir algo? Dime, no tenga vergüenza, dígame. No, sí, que lo que dices es verdad. O sea,
yo hice un préstamo y claro, no pude yo entender, pero ya una vez que me hicieron ver con la palabra, ¿Sí? yo dije, bueno, dije, lo dejo todo en manos del Señor. Y mira, con el transcurrir del tiempo, esa persona, bueno, yo normal le hablaba y todo normal, ¿no? Pero con el transcurrir del tiempo, esa persona le hicieron lo mismo, pero 3 veces, Peor. o 4 veces de lo que a mí me debí, le hicieron. Claro. Entonces ella misma me contó, yo entre mí. Pero fíjate que en ese momento, fíjate cómo hubiera sido que en ese momento tú le hubieras dicho, ¿necesitas algo? ¡Ah! ¡Qué duro!, ¿no? Me debe, sé que se le acaban de hacer peor 3 veces, pero ¿necesitas algo? No, pero mira, ¿cómo es? No en ese plan, pero cuando alguna vez iba a su casa le ayudaba. Claro, porque eso es lo que va a determinar que tengamos un corazón conforme. Yo les pongo aquí, ¿te imaginas que todos fuéramos así? Ese es el testimonio de que Mashiach vive en ti. Exactamente. No, Eso es lo que debe estar haciendo. No busque de esa manera. Eso es lo que debe estar pasando en nuestro corazón todos los Por lo días. nuestro y por lo que merecemos. Servirles. Yo no merezco que me haga esto. Ahora fíjate, sabemos claramente que seremos transformados todos cuando el Señor venga. Y seremos así, porque la Torah estará inscrita en nuestros corazones. Y ya no habrá necesidad ni de sentir odio, ni rencor, ni nada por el estilo. Pero mientras que ese tiempo llega, tenemos que escribir en nuestro corazón su palabra, para que lo que salga de nuestro corazón, que sabemos que todo sale de ahí, sean cosas que honran y glorifican a Dios. Y entonces podamos decir, vivimos conforme al corazón de Dios. Fíjate, el 14 dice, no te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero. Es lo mismo, le pagará su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti, porque esa es la otra, ¿no? Y tú resultarás convicto del pecado. Pues claro, porque si tú no le das lo que tienes que darles, es el equivalente a que le estés robando, ¿no? Normas de comportamiento básico les pongo yo aquí, en todas las áreas de nuestra vida. No retengas la paga del empleado. No te esperes hasta el día 12, como aquí en España, ¿no? Que ya después del día 12 puedes denunciarlo. Y entonces el jefe, como hasta el día 12, tiene todavía chance para pagarte, te paga el mero 12, ¿no? O el 12 llega y te dice, mañana está en la nómina. ¿Qué es eso? O sea, te das cuenta que ese hombre te robó durante 12 días. Porque tú necesitabas eso. Y si tenías una urgencia y no podías tenerlo, tú ya habías trabajado, eso se le contaría por robo, ¿sabes? Temporal, por 12 días, pero te robó. Entonces, hay miseria en nuestro corazón cuando actuamos así. De verdad, ¿eh? Y mucha gente vive así, el día de hoy. Distingámonos nosotros del mundo, haciendo lo necesariamente correcto, actuando conforme a lo que dice la Torah. Fíjate, no se dará muerte, dice, a los padres por culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Cada uno seremos juzgados conforme a nuestros propios actos y hechos. El pecado generacional, del cual se habla en todas las iglesias, es antibíblico. No existe, ¿no? Yo les pongo aquí que no sé cuántas veces hemos escuchado en el pasado que hay que romper con cadenas de pecado generacional. Eso no existe. Dios jamás te va a juzgar, ni va a quitarte su favor, ni va a someterte a experiencias por lo que pasó tu padre. Si hoy estás como estás es por lo que eres tú y por quién eres y cómo has caminado, ¿me entiendes? Es mentira, ¿no? Eso no existe. Pero como ya hemos dicho muchas veces antes, el pecado que trasciende de generación en generación es a causa de cómo hemos sido enseñados y de cómo enseñamos a nuestros hijos o a nuestras generaciones. Ahí sí va a pasar el pecado. No porque Adonai esté juzgando el pecado del hijo, del padre con el hijo, no, sino que el hijo cometió el mismo pecado que el padre, porque así fue enseñado. ¿Me entiendes? Ahí es donde nosotros debemos romper con eso. Ahí sí, las cadenas del pecado generacional se rompen cuando educamos con la Torah.
Y no como una cadena de juicio, sino como una cadena de consecuencias inequívocas por haber hecho exactamente lo mismo, por haber enseñado a tus hijos, inclusive con tus propios actos, a robar, a mentir, a difamar, a fornicar, a lo que sea. ¿Cuántas madres no tienen novios y novios y novios que meten a la casa y luego la hija sale con la misma y le critica? Pero si tú hiciste eso, tú me lo enseñaste, ¿de qué me hablas? Lo que digamos de boca, es lo que hacemos. Claro, porque cuando yo les hablo aquí de romper con ese pecado de generación en generación, es lo que yo estoy enseñando. Si yo soy así medio tramposillo y siempre estoy buscando el recoveco y mis hijos ven cómo hago hasta lo imposible porque el que le debo no pagarle, ¿tú qué crees que va a aprender mi hijo de eso? Va a ser exactamente el mismo. Claro. Si negamos la Torah a los nuestros, a nuestros hijos, ojo, fíjate lo que voy a decir, y aunque caiga así parejo a todo el mundo, ¿no? Aunque sean mayores, Aún a mi madre, por ejemplo, que está aquí presente conmigo. Amén, gloria a Dios. No, ella se queda callada y no reprende a sus hijos, aunque todos ya son unos labregones grandotes y con familia, está incurriendo en una falta, Nosotros no podemos guardarnos y no podemos callarnos ni dejar de enseñar la Torah. Fíjate lo que les pongo aquí. Aun cuando sean mayores, pero si no se las enseñamos, los condenamos a vivir en pecado. Y no solo eso, sino los condenamos a la muerte segunda. O sea, a no tener vida eterna. Pero no se acaba ahí. Eso no se acaba ahí. Sin olvidar, les pongo yo aquí que se nos pedirá cuenta de cada uno de ellos. Por ejemplo, mi madre, ¿no? Ya la agarré a mi madre, ¿no? Ni modo, jefa. Tú eres ahorita el ejemplo. Decide no hablar. Yo ya guardo Torah. Yo ya camino conforme a la Torah. Bueno, si mis hijos no quieren entender, allá ellos. Se les va a pedir cuentas. Oye, ¿por qué no compartiste esto con quien sí tienes responsabilidad? Porque tienes una responsabilidad como padre sobre de tus hijos. ¿Por qué no hablaste? Me queda muy claro, mi madre, el Davicho, mira lo que le pasó, ¿no? El Davicho el día está aquí sentado con nosotros, guardando Torah, porque mi madre lo ejecutó un día, ¿no? Y le dijo, a ver, ¿cómo ven aquí? ¿Guardas Torah, mijito? ¿No? Sí, ¿no? Ya les contará David su testimonio, ¿no? Pero a causa de que mi madre le habló, o sea, me queda claro que mi madre habló con mis hermanos y les dijo lo que tenía que decirles. Y no solo a mis hermanos, sino a sus hermanos y a mucha gente más. Pero ¿qué pasa con los que decimos, es que mi hijo es un poco complicado, es que mi hijo es un poco difícil, bueno, ellos ya son mayores, ellos saben lo que hacen? ¿Perdón? Son complicados, son mayores y ellos saben lo que hacen. Se te va a pedir cuentas de ello. Y más si viven en tu casa, ¡Claro! Y si tú cubres todo. Uf. Si tú cubres esa casa. Si están bajo tu responsabilidad y tú eres la persona de autoridad ahí, ¿cómo va a ser posible? O sea... Y en el caso que los padres educan a sus hijos, pero el hijo es el que no quiere obedecer al padre, bueno, eso es otra cosa. Entonces ya sería la cuenta del propio hijo. Exactamente. Teniendo en cuenta que es mayor de edad. Claro, porque acuérdate, se le pedirá cuentas a él, como hijo que no quiso escuchar, porque entonces se le dirá, a ver, señora mía, ¿por qué no le habló a sus hijos? No, ¿cómo que no? Si pobrecitos ya les zumbaban los oídos. Entonces irán con el hijo y le dirán, ¿por qué no quisiste escuchar? Y ahí entonces... Porque ya la madre ya le dijo. Claro, pero ¿sabes qué? La cuestión también es que no vale con, le dije una vez, ¿no? Porque también es la palabra insta en tiempo y fuera. Claro, y no tampoco es decir, a ver, mijito, ven, te voy a leer la Torah para que sepas qué es lo que es y ya me libré. Tu propia vida debe ser testimonio de ello. Eso iba a decir de ti. Tu propia vida debe ser testimonio de ello. O sea, no hay mejor cosa para entregar la Torah que tu propio testimonio. Y si tus hijos no ven eso, aunque tú digas que eres el creyente X extremo o el mejor, pues no. Sí, el mero mero no. Porque ¿sabes qué? No hay tal. Y se te va a pedir cuentas de ello. ¿No? Y yo les pongo aquí, te repito, no importa cuán mayores ya sean. Es nuestro deber mostrarles la Torah y hablarles de ella, aunque con eso conlleve incluso, escucha esto, que se alejen o se molesten. Mi madre si no lo sabrá, no.
Porque así sucede. Les hablas y de repente se alejan. Pero sabes tú con la paz y la tranquilidad de que tal vez se ha sembrado, no tal vez, se siembran semillas. Claro. Se siembran semillas En ahí. algún momento de su vida Así es. se acordarán de lo que les Y hay algo todavía que es muy importante. No caerá la culpa de su desobediencia sobre ti. Ojo, porque la culpa de la desobediencia de los padres sí cae, no por el mal que hizo ese hijo, sino por no haberle hablado a ella, por no haberle hablado a los padres a los hijos. A él se les pedirá cuentas por eso. Porque aunque estén casados, si hacen algo mal, también Pero ojo, tienen que- no se le pedirá cuenta al padre por el pecado del hijo, no. Se le pedirá cuenta al padre por no haber hecho su labor de padre. ¿Me entiendes? Que es exactamente. Fíjate lo que dice Deuteronomio 6, del 5 al 8. Ya vamos a acabar con estos 4 o 5 versículos que vamos a leer. Amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón. Deuteronomio 6, es el Shema. Poquito antes de eso dice, escucha Israel, amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente estas instrucciones que te encargo hoy. Incúlcaselas a tus hijos. Recítaselas cuando estés en tu casa y cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como una señal en tu mano y que te sirvan de símbolo en la frente. Bueno, pues no está diciendo otra cosa más que eso. Baja toda la información de la Torah que tienes tú a tus hijos. Bájales esa información a tus hijos. Edúcales, enséñales. Así como se les enseña a comer correctamente, a no poner los codos sobre la mesa porque es de mala educación, a que no se come con las manos, a que no se truena la boca, así como esas cosas, que son normas que te van a hacer ver pues decente en sociedad. Bueno, pues así de la misma forma tú tienes que enseñar la Torah. Y más aún. Es neuronal esta enseñanza. Es básica, ¿no? Efesios 6:4. Y ustedes padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción de nuestro Señor. Fíjate, qué tan profundo es este versículo, No lleves a ir a tu hijo, sino que críenlos en la disciplina, ¿no? Cuando tú dices que no lleves a ir a tu hijo, o cuando dice que no lleves a ir a tu hijo, eso ¿sabes por qué es? Porque si tú no enseñas la instrucción, él se volverá iracundo. Él no tendrá temple. Él no tendrá templanza ni mansedumbre. Y habrá ira en él. Fíjate qué profundo es, Vamos al 17 de nuestro texto base, que todavía ya me andaba yo quedando con algunos versículos. No le niegues sus derechos al extranjero ni al huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda. No le niegues sus derechos al extranjero ni al huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda. Fíjate, Jeremías 22:3. Jeremías 22:3 dice, así ha dicho Hashem, hagan lo que es justo y correcto, libren a quien es despojado de sus manos, a quien es despojado de manos del opresor, no maltraten al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, no cometan injusticias y no derramen la sangre de los inocentes en este lugar. Creo que es clarísimo, ¿no? Vivan vidas que glorifiquen y honren a Dios. El 18, rápidamente. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, ¿saben qué es una gavilla? Bonchecito que se hace de trigo, ¿no? Cuando hacían las gavillas de trigo, hacían un bonche y lo amarraban y dejaban paraditos el montón así, ¿no? Exactamente. Ajá. Cuando se te olvide uno de esos, no vuelvas por él, dice. Déjalo para el extranjero y el huérfano y la viuda. ¿Cómo me acuerdo de Ruth, no? Pues ya estudiamos Ruth. Y así el Señor tu Dios te bendecirá todo el trabajo de tus manos. ¿Te das cuenta? Cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas, las aceitunas que queden. Déjalas para el extranjero y el huérfano. Cuando coseches las uvas de tu viña,
No repases las ramas, ahí faltaron 2, tráetelas, no, ahí déjalas, ¿no? Los racimos que queden, y dice racimos, ni siquiera uvas, los racimos que queden, déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Y esto que voy a decir es del hermano Reniel, que está aquí enfrente de nosotros. Lo voy a citar. Decía él: creo que esta parte de la enseñanza hay que aprenderlas casi de memoria, ponía él, porque ahí está una de las claves para no ser absorbido por las fuerzas del mal. Y es real, así es. Y de ser uno mismo quien determina que eso sea evitado. ¿Te das cuenta? Estas normas que estamos viendo y de las que estamos hablando, es así. Estas enseñanzas son, pero básicas. Habría que aprenderlas de memoria, ¿no? Porque son claves. Son claves, de verdad. Este estudio puede ser decisivo para el resto de nuestra vida. Porque si lo ignoramos y lo dejamos pasar así, ¿no? Eso decía Reniel también, Este estudio puede ser decisivo para el resto de nuestra vida, o el resto de la vida. Y es así, porque son cosas que nos llevan a vivir de manera correcta. Y que eso sí, van a hacer evidencia y van a poner a prueba lo que hay en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Es necesario que esto que aquí leemos sea verdad, que guíe nuestra vida. Y tal como dice Reniel, es clave para no ser absorbidos por el mal. Pues la misericordia, la gracia y el amor son el opuesto al egoísmo, la envidia y la avaricia, ¿no? Son los regalitos de Satanás cuando salimos del Edén, ¿no? Esos fueron los regalitos de Satanás cuando se comió el fruto del mal. En lo que podamos y en cuanto podamos, seamos dadores de las misericordias de Dios en nuestra vida. Demos lo que hemos recibido. Si Adonai te ha hecho próspero, dale al que esté en escasez. Que eso será el equivalente a no recoger ni todo el trigo, ni todas las aceitunas, ni todas las uvas de tu campo, ¿no? Así es. Si Dios te ha provisto, provee. Y si puedes bendecirle aún más, hazlo. Lo mismo para la viuda que para el extranjero. Y ahora sí, vamos a ver estos versículos de los que hablaba hace rato. Segunda de Corintios 9, del 7 al 11. Segunda de Corintios 9, del 7 al 11. Cada uno contribuya como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Hashem ama al dador alegre. Cuando ese le dejaba las uvas ahí, cuando dejaba la gavilla ahí, cuando dejaba las, aceitunas en el árbol, eso era dar con alegría. Y no irte caminando con tu, esas uvas que dejamos ahí, nos hubieran dado también, ¿cuánto? Ya perdimos, ¿cuánto? Así es, ¿no? No, da. Me acuerdo cuando mi mamá y yo teníamos casi no es que se le quedaron, sino que la está dejando. Dice, déjalas ahí a posta así, no rebusques, ¿no? No alcanzaste. Exactamente, exactamente así. Déjalas para que el huérfano, el extranjero, la viuda, el pobre, se tenga de qué. Me acuerdo que nosotros cuando teníamos el negocio en Veracruz de la comida, a veces había gente que pasaba y no te nada, llévate, come, ¿no? Si está para eso, vaya. Podemos hacerlo. Bueno, yo más bien que siempre, como entregábamos así es que mi mamá estaba dentro de la cocina, ¿no? Entonces yo entregaba a domicilio y luego regresaba con la mitad vendida y otra mitad regalada, ¿no? Ni modo, o sea, pues ya que el Señor lo puso en tu corazón. Ya bueno, pero fíjate cómo era tan bueno Adonai que prosperaba y doblaba, o sea, siempre las cuentas cuadraban, pero porque el Señor era quien hacía la obra, ¿me entiendes? Pues sí, y de hablar, ¿no? Pero así es. Entonces fíjate, ¿no? Y Elohim puede hacer que abunden ustedes, sigue 2 de Corintios en el versículo 8, dice, del 7 al 11, es 2 de Corintios 9, perdón, del 7 al 11, y que Elohim puede hacer que abunden ustedes toda bendición, para que al tener siempre suficiente en todo, pueda abundar en toda buena obra. Como está escrito, esparció, dio a los pobres, su justicia
permanece para siempre. Amén. ¿No? La justicia de Dios así es. Su favor se manifiesta cuando tú haces lo que te corresponde hacer. Ahora fíjate, dice el 10, el que le provee semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de su justicia. Qué chulada, ¿no? Así estarán ustedes enriquecidos en todo, para que en todo sean generosos, y esto produce expresión de gratitud a Elohim por medio de nosotros. Oye, si esta Bárbara estuviera en los colegios, la sociedad fuera otra. Así es, mi hermano. Maravilloso. Así es, mi hermano. Sería maravilloso. Así es. Esta Bárbara, Sí. La mitad de los problemas que tenemos en el mundo. Exactamente. Por eso hace rato les decía, ¿te imaginas que todos respondiéramos como deberíamos responder y actuáramos como dice? Lo hubieran metido, todo el mundo viviera Claro, conejito. esa era la idea de Adonai. Cuando en Israel no debía haber pobreza, porque el que no tuviera nada comía de lo que había dejado el otro. Y entonces, le daba al otro, y claro, le pedía, porque aparte ese que había quitado y había dejado sabía que el fruto de su viña era prosperidad de Adonai, porque esa tierra se le había regalado a Adonai, no era ni de él. ¿Me entiendes? Pero Era también- solo agradecimiento. Pero también nosotros, los que eran usufructuarios, ¿verdad? De ese, que se aprovechaban de esa donación que daba el otro, Sí. digamos donación, ¿verdad? También aprendían con el tiempo que tenían que también ir un poquito Claro, más arriba. claro, porque al momento en que esa persona ya saliera del bache en el que estaba y empezara a prosperar, él iba a hacer lo mismo. Es una bola de nieve, como tú decías, Claro. para echar, que Claro. una cosa va envolviendo A la otra. En el sentido Bueno, claro. Va haciéndose una cadena. Ujú. Esa cadena de favores, ¿no? De la que tanto se habla, ¿no? En realidad es una cadena de bien. Eso era, bueno, en cuanto a la cosecha en esos tiempos, pero hoy en día, viéndolo por decir, ¿no? Si el Señor te provee. Claro. Entonces estamos, ¿no? Como buenos. El Señor pone en tu No, corazón como exactamente. creyente. Como buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Mira, yo soy, como digo yo soy testigo de todo ello, de lo que el Señor en mi vida lo ha hecho desde que he llegado aquí. Y mucho, bueno, en este caso la visita que me conocen mucho más años, y sé que ellos vieron cómo llegué y lo justo que tenía, pero sin embargo Dios nunca me dejó. Claro. Me proveyó y me Claro. suplió, y entonces, y a pesar de todo yo nunca he sido pues de la persona de que dice todo yo, todo para mí, todo para mí. Claro. Más bien, en cuanto solamente el Señor pone en su corazón, es como se dice, el poder dar, ¿no? Y das por gracia, ¿sabes? Exactamente. Porque tú has recibido igual. Y también a la persona que das, como decíamos antes que hablamos con Mari, ¿no? Si el Señor pone en tu corazón, no porque te creas buena, sino porque has entendido lo que el Señor ha hecho en tu vida. Oh, y muchas veces- Eres agradecida y también pone en tu corazón el desprenderte. Y a la persona que puedas dar, estás también enseñando, no tú, sino a Adonai, para que esa persona también lo haga con otra. Y mira, y yo no sé si alguna vez les pasó. Porque de la manera que nos han criado, hemos vivido, no, yo trabajo y eso me lo merezco. Yo pa' mí y todo pa' mí. Es mío. Entonces, en cambio, cuando el Señor nos empieza a enseñar, pues es lo que nos enseña y va así. Le enseñas a esa persona, bueno, si no se le ha quedado, bueno, pero si se le ha quedado, ya va para otro. Claro. Y va para otro. Y esto Claro, es así. claro, así es. Y fíjate, y yo no sé si les ha pasado alguna vez, pero a veces tú escuchaba que esta cosa que dices, es que Dios puso en tu corazón, ¿no? El dar, y tú dices, bueno, voy a dar. Pero hay veces que el Señor pone en tu corazón y tu corazón no quiere. Sí. Ay, tengo que darle, ¿en serio? Y tienes que hacerlo. Y te das cuenta que cuando lo haces, es de mucho más bendición que no haberlo hecho, ¿no? Fíjate lo que dice Deuteronomio 15:7. Ya los voy a leer yo de volada. Al 8 dice: sin embargo, si hay una persona necesitada entre ustedes, uno de tus parientes, en cualquiera de tus asentamientos en la tierra que Hashem tu Elohim te está dando, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra tu pariente necesitado. Más bien, debes abrir tu mano y prestarle lo suficiente para cualquier necesidad.
darle lo que necesita. ¿Te imaginas? Proverbios 28-27. El que le da al pobre no padecerá necesidad, pero el que cierra sus ojos lo maldecirá. Y es real, ¿no? El que abre su mano y el que pone y el que le da al pobre es bendecido por Dios. Hay otro proverbio que no tengo aquí, no recuerdo cuál es, que dice: el que le presta al pobre, Dios le pagará. Fíjate nada más, fíjate nada más. Dime si no va a ser seguro el pago. Dime si no va a ser seguro el pago. Todo proviene de Él y todo es de Él. Claro, eres el dueño de todo, vaya. Lucas 6:30 dice: a cualquiera que te pida, dale, y al que coja lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Qué fuerte, brother. Esto ya es Yehoshua hablando, Son palabras mayores. Esas son palabras mayores ya, Esa estructura de corazón es la que el Señor está buscando que tengamos nosotros. Eso es tener la mente de Mashiach. Por eso le dije a David: mira, vamos a hablar de eso. Porque hablaba en el mediodía de eso. Eso es tener la mente de Mashiach. A cualquiera que te pida, dale. Y el que coja lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Deja que se lo lleve. ¡Wow! ¡Wow! Con la confianza y seguridad de que Dios es quien provee. ¿No? Ezequiel 18:5 del 5 al 9 dice: si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, no come sobre los montes, y esto se refiere a una idolatría, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo, o sea, no está en adulterio, y esto abarcaría un poco todo lo que hemos estado viendo durante la parashá. No se une a una mujer menstruosa, porque ustedes saben que cuando una mujer está en su periodo, el hombre no debe acercarse a ella. No se come el cabello, señora. No debe acercarse a una mujer en ese estado, ¿no? Eso es un hecho que no debe hacerse, ¿no? Y lo cita como eso, que un hombre obediente no oprime a nadie, devuelve su prenda a quien le debe, no comete robo, da su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo. Es que es como si fuera el resumen de la parashá en uno solo, ¿no? No presta con usura ni cobra intereses, retrae su mano de la maldad, obra verdadera justicia entre hombre y hombre, camina según mis estatutos y guarda mis decretos para actuar de acuerdo con la verdad. Este es justo, dice. Este vivirá, dice Adonai nuestro Señor. Y cuando se refiere a vivirá, se refiere mucho más a vivir en este mundo, sino que tendrá vida eterna, porque estará haciéndolo conforme a lo que Él está poniendo en el corazón, ¿no? El 22 termina, dice: recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por eso te ordeno que actúes con justicia. Te ordeno que actúes con justicia. No es una suposición, no es una sugerencia, es una orden. Actúa con justicia. Pero ¿cuál es la justicia, Señor? Acabamos de ver cuál es la justicia. Toda la parashá habla de vivir conforme a la justicia de Adonai, ¿no? Recuerda que fuiste esclavo del mundo, y fuiste rescatado a precio de sangre. Recuerda que pagaron un precio altísimo por tu libertad. Así que vive y actúa con justicia, pues tú fuiste perdonado con misericordia, gracia y amor. Esa es la justicia de Dios. Cuando apliques tu justicia, aplica lo mismo: misericordia, gracia y amor. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Pues Shabbat Shalom. Y vamos a parar aquí. Que estén muy bien todos a la distancia. Les mandamos un abrazo grande. Shabbat Shalom.